buenas noches. Feliz viernes para todos. Paren un poco, paren. Después me cobran. Esto no es de corazón. Que no era por $1000. Esto no es de corazón, Bienvenidos a todos. $1000 no. Feliz viernes. ¿Cuánto? $1000. $1000. A mí sacaron 500 pesos, no sé. Paga la plata. Bienvenidos, feliz viernes para todos. Comenzamos Intratables. A Santiago le dimos un día de descanso. 5 años, 4 días. Así que un aplauso para Santiago, ya que están tan eufóricos, que el lunes está otra vez acá con nosotros como todos los días para hacer el programa. ¿Cuántos temas que tenemos? Es viernes, estamos cerrando el mes de noviembre. Hoy es 22. 22. Sí. Hasta las 12. Dentro de un mes, a esta hora, estamos con el escrutinio, ¿no? Voto a voto. Porque votamos definitivamente la legislativa. Falta un mes, la cuenta Hasta ahora están con los regresiva. globitos festejando y después a las 4 de la mañana nuevamente. Ahí tenemos el reloj, ahí está. 29 días. 29 días, 10 horas, 30 minutos, 45 segundos, la batalla final. Parece mentira, ¿eh? Va bajando, claro que sí. Todos los temas del día. Aquí, el caso Maldonado, día muy importante, cambio de juez, cómo sigue, qué piensa la familia, el gobierno argentino, la oposición y cómo impacta en la sociedad desde el punto de vista electoral. Uno de los temas importantes que vamos a tratar en la noche de hoy. Clarita, gracias por venir. Un gusto, ¿eh? Bien, muy bien. Jorge, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Vamos a explicar lo del cambio de juez. Porque muchos dicen, ¿cómo es el tema que cambia el juez en una causa tan importante? Lo vamos a contar. Jonathan Viale vino vestido como si estuviera en la cancha de River, fue el partido de anoche. De Lanús. De Lanús viniste hoy. Claro, Un homenaje a Lanús. Un homenaje a la gente de San Lorenzo. ¿Cómo están? Dios mío. Caso Maldonado, todo lo que ha pasado el día de hoy, el cambio de juez, las declaraciones que hizo el juez a La Nación el último domingo, fueron la causa clave para que se produzca esta modificación. ¿Cómo ha respondido la familia? ¿Cómo ha respondido el gobierno? ¿Qué pasa? ¿Y quién es el nuevo juez que entiende la causa? Además, escuchas, caso Maldonado, comenzamos Intratables. Caso Maldonado. Importantes novedades. A partir de la salida de Guido Otranto, será Gustavo Geral quien estará a cargo de una investigación que se sigue complejizando al día de hoy. Apartaron al juez federal de Esquel, Guido Otranto. El juez tiene que apartarse por temor de parcialidad. Hay un problema con respecto a lo que fueron sus declaraciones públicas. Ahora será el juez federal de Rawson, Gustavo Geral, que va a intervenir en forma exclusiva en las dos causas que tramitan por la desaparición de Santiago Maldonado. Ahora aparecieron polémicas escuchas telefónicas de agentes de la Gendarmería. Se conoció otro audio del peritaje a un celular de un gendarme en el que se afirma: le dimos corchazos para que tengan. La cantidad de disparos que se realizaron, todos con munición no letal, eso está totalmente aportado a la causa. En un audio, un gendarme habla de un cuerpo que quedó flotando en el río Chubut. Otro agente dice que vio a 3 personas nadando, pero no flotando. Aparentemente le habrían pegado unos piedrazos a uno y después ese quedó ahí medio flotando en el río. Yo estuve cerca de muchos de esos manifestantes, yo más o menos fácil habré visto a 3 que estaban nadando en el río. Ningún momento. Hablaron 70 teléfonos y que en el contenido de estos 70 teléfonos aparecen diálogos. Aparentemente dijo que el que tenía a Maldonado en la camioneta era la sargento Zapirana. Día 52. Sí. Los dos temas son importantes. El hecho de que hayan apartado Otranto y estas escuchas que se filtran de los teléfonos de los gendarmes. Cuando el domingo nos levantamos bien tempranito y leímos el diario La Nación y abrimos y vimos en la tapa que decía Otranto, 2 puntos, lo más probable es que se haya ahogado, o yo pienso que se haya ahogado. Ahí todos nos dimos cuenta que Otranto no quería ser más el juez de la causa y que era obvio, porque si yo soy la familia y digo, ¿cómo? Ya dictaminó, siendo el juez, fue para el lado de que Gendarmería no tuvo nada que ver. Claro. Lo recusaron, todo fue muy rápido y hoy por temor de parcialidad, o sea, temor de que no sea imparcial, lo que le dijo la Cámara es, usted no puede seguir siendo el juez de la causa, y nombró con dedicación full time exclusiva a Gustavo Geral. La fiscal sigue siendo Silvina Ávila. La frase es muy fuerte, yo acá tengo la nota de La Nación. La hipótesis de que Maldonado se podría haber ahogado es una de las opciones que me parecen más razonables. No le encuentro consistencia a la versión de que fue capturado por la Gendarmería. Y es el juez de la causa, la verdad que llamaba mucho la atención. Pensaba
la cantidad de jueces que no están pudiendo con causas resolver. muy importantes. Sí. Me hizo acordar a Palmagini con la causa Nisman, me hizo acordar a Juan José Galeano, otro contexto, con la causa AMIA. Hay que decir que este juez nunca quiso tener la causa. Él quiere ser camarista de General Roca y está esperando el ascenso. Y cuando le cayó a Guido Otranto la causa Maldonado, me parece que por la información que uno maneja, lo que hizo fue agarrarse la cabeza, porque decía, esto es un obstáculo para que yo pueda ser camarista. Así que la recusación y que ahora le hayan quitado la causa, le vino bien. Doctor, ¿cómo es el procedimiento? Porque no es habitual, es decir, cambiamos el juez, ahora tenemos un juez full time que se va a dedicar, y esto no es malo, Campagnoli siempre habla de hablar una fuerza dedicada a casos especiales para ver si resolvemos algo, por lo menos un juez que se va a dedicar por 60 días a esta causa, pero no es habitual esto, ¿no? No, no es habitual. Yo de todos modos creo, lo he leído completo al fallo de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia y creo que están acertados. Ahí había dos recusaciones, una que había hecho la familia, otra que hizo el CELS. Ellos se apoyan en la del CELS básicamente, sobre la base de los argumentos que acaba de exponer él. Y obviamente el juez, le hacen un elogio incluso al juez, poco dicen que actuó mal, pero es un juez cuya honorabilidad no está en juego y que además tiene un desempeño muy intenso de mucha actividad, ¿no? Eso me recuerda a un expresidente que cuando le tenía que aceptar la renuncia a un ministro al cual lo echaba, decía, y que se agradecen los importantes y patrióticos servicios prestados. Pero váyase, ¿no? Váyase, pero váyase para otro lado. Tiene razón, pero marche preso. Exacto. Pero creo que la imprudencia del juez está en no cumplir lo que tiene que ser un poco el mandato del juez, hablar por la sentencia. Y acá no hay sentencia. Claro. Acá lo que hay es un proceso de instrucción. En todo caso, el que podría anunciar algo vinculado con el avance de la investigación sería el fiscal, que tiene a su cargo eso, pero no el juez. El juez tiene que guardar un silencio absoluto. Si no, caemos también o en la justicia mediática o en el juez parlanchín que se le ocurre hablar y hablar. Demasiado. Y eso no es lo adecuado. Ya le voy a preguntar a Débora porque hoy trascendieron y escuchamos algunos audios, algunas escuchas. Renato, ¿qué estás viendo acá con la salida del juez, este cambio? Porque además perdemos mucho tiempo. Vendrá uno nuevo, tal vez se pone expectativa, pero se empieza otra vez, ¿no? Sí, pero hay algo claro, que algo pasó en el río Chubut y hay algo claro con los gendarmes. Que esto no es lo que decía la ministra Bullrich antes, que la gendarmería no tenía nada que ver. La gendarmería parece tener algo que ver. El tema es que se van conociendo estos tramos de escuchas y eso también me parece desafortunado. Algo pasó, no sabemos qué, y cuando uno no sabe, empieza a sospechar. Y eso está mal. ¿Y vos qué sospechás? Yo no sospecho nada. ¿Nada? Digo que alguien va a tener que ordenar todo esto, porque va saliendo una escucha que dice, sí, alguien vio un cuerpo flotando. Otro que dice, no, hubo 3, pero estaban nadando. Hay uno que dice, sí, le tiré y le pegué un piedrazo. Sí. Otro dice, si llegás a acertar un piedrazo del lugar donde estábamos, pero para los Juegos Olímpicos le dimos corchazos para que tengan. Sí. Otros que usaron solo posta de goma. En fin, hay demasiado. Me parece que estos gendarmes, alguien tiene que ordenar eso, porque ahí lo que decían ni la ministra y lo que decían los jefes de gendarmería, eso no se cumplió. Algo hicieron mal. ¿Escucharon ustedes lo que trascendió? Porque es confuso, es confuso. Es contradictorio entre sí. A lo que decía Ceferino le podemos sumar otro que decía que efectivamente había alguien que estaba intentando cruzar el río y en una circunstancia o porque estaba malherido o porque no estaba bien, los propios compañeros lo toman del otro lado del río. Es contradictorio y confuso. Después vienen las explicaciones de los audios en donde los propios protagonistas salen a los medios a decir no, era en otro contexto, yo lo dije a raíz de las declaraciones de la ministra Bullrich. Es confuso. Ahora, respecto del juez Otranto, es interesante porque la nota la da el domingo. El lunes con Johnny lo comentamos acá porque llamaba mucho la atención. Lo primero que uno pensaba es, el juez no quiere más la causa, sino, ¿por qué habló así? Recién habló Lorelei Grafroglio, que es nuestra colega, la periodista del diario La Nación que le hizo la nota, a quien un poco responsabilizan de haberle dado el vehículo, digamos, al juez que termina en esta recusación. Ella, que está trabajando en la zona desde el primer día, cuenta que durante 40 días el juez Otranto había sido un juez completamente hermético, que no había querido y de hecho no había hablado con nadie. Había secreto, no se podía hablar. Y que tenía poco manejo mediático y que, bueno, quizá esa pudo haber sido la explicación de por qué habló. Ahora, el juez nuevo de Rawson, yo no sé, se irá a vivir
transitoriamente allí. Ahora, está a 400 kilómetros del lugar de los hechos, ¿no? ¿Es empezar todo de nuevo? ¿Empieza de cero o ya tiene algunas pruebas? No. Ya estoy con clarita. Toma digamos, todo el corpus del caso que ya lo que tiene. Está, pero de cualquier manera ya sabemos que hay algo que está comprobado, que es que Gendarmería mintió, y mintió de una manera muy alevosa. No habían entrado, después entraron 7, después nos enteramos que entraron 31. No habían llegado al río, después nos enteramos que llegaron al río. No habían disparado, después teníamos mínimo postas de goma. Bueno, digamos, me parece que los primeros indicios que tiene que tomar el nuevo juez es por qué Gendarmería fue mintiendo desde el comienzo de la causa. Qué bueno ese equipo, no sé cómo se llama, que técnicamente puede desarmar los teléfonos, porque algunos se habían borrado la comunicación, la aplicación, uno cree que borra la aplicación y queda en el mundo y alguien lo toma y lo encuentra. Clarita, ¿qué estás viendo? También hay un vínculo, después le voy a preguntar al doctor Vanossi, porque se confirmó que el doctor Otranto tiene un vínculo de pareja con la secretaria de la fiscal. Y parece que eso es incompatible también, porque vivís con una persona, te llama la fiscal y ¿qué haces? No podés hablar delante de tu pareja. Es como raro también eso, ¿eh? Es un detalle que por lo menos allá en el sur tenía fuerza. Mira, señora. Yo lo que estoy viendo y tengo la sensación que en este caso están mintiendo de ambos lados. Mienta la Gendarmería, coincido con Gravia, también han mentido los mapuches, que han dado un montón de declaraciones sobre los mismos hechos. Y qué curioso en la Argentina, esto lo pongo como reflexión, que sobre un hecho que nos conmueve, Maldonado, investigamos y enseguida tenemos que armar una investigación sobre la investigación. Otra. Siempre. Claro, otra arriba. Otra arriba. Y no creemos en la primera y dudamos de la segunda. ¿Lo conoce? Ya estoy con el resto de los compañeros. ¿Lo conoce a este juez nuevo que toma la causa? No lo conozco. Ajá. Esperemos que esté a la altura de las circunstancias. Porque dice que Jonathan, les caen casos que no se pueden resolver, ¿no? Palmagini, el doctor Otranto. El tema es que va a tener que afrontar un trabajo full time, absolutamente. Es decir, estimo que se va a tener que trasladar allá, irse a vivir. Y bueno, por eso, y 60 días parece que es poco, kilómetros no va a de poder otra manera hacer no se nada. puede a la larga distancia conducir un proceso de esta envergadura que tiene ya trascendencia mundial, porque en todas partes del mundo se está hablando. Y además se hacen mal las investigaciones, se pierden semanas y semanas haciendo las cosas al revés. Pero es importante aclarar algo, no es que la causa vuelve a Fojacero, no, de ninguna manera, porque es importante lo que marcaba Gustavo. El tema de las escupas no son escuchas en realidad, son fragmentos de audio, de WhatsApp, de mensajes de voz. Es abrir el teléfono de todos y decir, che, ¿qué hicieron con el teléfono? Creo que son más de 125 celulares de cada uno de los gendarmes y sobre todo, este nuevo juez debería hacer hincapié en los 7 u 8 que llegaron ahí a la vera del río Chubut. Sobre todo una escucha, como quieran llamarla, que para mí es muy importante, más allá de los corchazos Sargento y todo Sartirana. eso, que es cuando dicen... Dijo que el que tenía Maldonado en la camioneta era la sargento, que es un error, es el sargento, Sartirana. Sartirana integraba la patrulla con Emanuel Echazú. Echazú es el que sale en la foto herido, con toda la con sangre, el pómulo quebrado, que él ¿no? después dice que le tiraron piedrazo. El tema de la camioneta, ustedes recuerdan que salió el ADN, la camioneta que Maldonado no había estado. Pero primero se dijo que esa camioneta se había lavado. Y después que el ADN no era concluyente en 5 pruebas. Con lo cual es importante saber si esta escucha es real o no. Si a Maldonado la Gendarmería lo subió a una camioneta. Porque ahí cambiaría todo. Ahí hay una segunda escucha que podría llegar a dar la pauta de que algunos peritajes fueron incompletos o estuvieron mal hechos de forma adrede. Una de la segunda escucha, días más tarde de que desaparece Maldonado, plantea que alguien dice, un gendarme a otro, que no está del todo identificado, escondan los autos, escondan los vehículos, saquen todo. Entonces, ahí también hay que ver, porque si el juez Geral va a agarrar una causa donde los peritajes son inconclusos. Es tan dudoso, claro. Las conclusiones son contradictorias. Termina siendo un caso muy parecido a otros que tienen tanto renombre mediático y que después ninguno se pone de acuerdo en qué es lo que está pasando y cómo sigue esa causa. Quiero presentar a Manuela. Claudio, ¿se puede dudar del ADN, sí o no? ¿O se puede hacer de nuevo o es ya un tema cerrado? Todo se puede hacer de nuevo. Todo de nuevo. Ahora, cuidado que aunque se hayan lavado las camionetas, recuerden ustedes como el caso Nisman, con luminol sale, no hay lavado. No es que porque lavé con agua, jabón y eso. Sí puede ser que haya muestras que no pudieron ser analizadas correctamente y haya un margen de duda, como también las hubo sobre la ropa de Maldonado. Hubo varias sobre alguna de las prendas. Ya estoy con vos. Entonces, cuidado. ¿Cómo le va, señorita?
¿Cómo estás, Manuela? ¿Bien? Muy bien, buenas noches, gracias. ¿Qué te parece el cambio? Más allá de la opinión de la familia, que venía reclamando por esto, porque no. Nosotros apoyamos no confiaba. el pedido de la familia, muchos de las querellas y demás. Yo creo que es un paso adelante en la exigencia de aparición con vida de Santiago Maldonado, la remoción de Otranto, porque Otranto venía siendo una traba para la investigación. Otranto no venía aportando ni poniéndole el cuerpo a una hipótesis que es que fue la gendarmería. Es la única hipótesis no investigada hasta el final, hasta ahora por él, porque él estaba más con averiguación de paradero, un poco lo que hizo el gobierno, pedido de pistas, que en realidad muchas son pistas sucias, pistas trampa, y ahora a partir de eso habría que empezar a trabajar sobre esta hipótesis de la gendarmería. Pero ¿no hay trampas de todos también? ¿No se está especulando? ¿Por qué los mapuches pondrían una trampa? Pero el chico ese de los binoculares dijo un disparate, ¿no? Mira, lo que pasó es que hoy también yo miraba mucho las investigaciones y cuando empezás a ver la causa, hay testigos desde el primer día y se ha criminalizado de una manera brutal a los mapuches. ¿Qué interés tienen ellos en ocultar o en asesinar a un pibe que se va a solidarizar por ellos? Si no, es de locos. Porque además a mí lo que me preocupa también, y esto de Otranto diciendo del río y también tirando pistas sucias, es que no se ha trabajado sobre hipótesis en el último mes y medio. Se han tirado ideas descabelladas de lo que habría pasado con Santiago Maldonado. Puede haber sido, no sé, lo único que faltaba era que se lo llevó un ovni ya. Sí. Pero nada para ver hasta el final lo que pasó con la gendarmería, que las pistas están ahí tiradas. Uno agarra los diarios. Cualquiera que lea, seguro ustedes también pudieron revisar un poco la causa, yo pude hacerlo. Mirás un par de fojas y te empieza a dar indignación de todo lo que venía trabando Otranto y todo lo que está ahí para seguir mirando. Andy, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien. Ya en plena campaña otra vez, ¿no? Plena campaña. Plena campaña. ¿Cómo estás viendo el caso Maldonado o qué están evaluando ustedes en el gobierno a propósito de este cambio de juez? A ver, te diría dos cosas. Primero, el compromiso de hacer todo lo que esté al alcance de todas las partes para que encontremos a Maldonado y que pueda volver a su familia. Esa es la prioridad número uno. Por otro lado, yo creo que esto también es un llamado de atención de todas las partes sobre la capacidad o incapacidad de encontrar la verdad en situaciones donde lo que queremos saber es muy rápido qué pasa. Lamentablemente, cuando yo veo en otros lugares donde hay problemas, atentados, situaciones, y aparecen en días o en horas, sí, en horas. Fue tal persona, sí, ya lo identificaron. Sí. La verdad es que tenemos que mejorar la manera en que trabajamos, la manera en que trabaja la justicia, la manera en que se investiga, porque ojalá no tengamos muchas de estas situaciones, pero tenemos que estar preparados. Que se resuelvan y que tengamos una idea clara y que sepamos, hola Diego, bienvenido, lo que realmente es, porque si no cada uno tiene su propia conjetura y no podemos construir una sociedad donde armamos lo que nos parece. Yo ahora salgo y digo, hay sol y está lloviendo y no es así. Y creo que son temas muy sensibles, en este caso hay un chico de por medio, en el otro caso que después vamos a charlar, hay una familia como la de Nisma y hay una nación pendiente que pasó con un fiscal. Son temas muy serios, muy delicados, ¿no? Como ha dicho Reato, ha dicho también Gravia, los dos han mencionado detalles que al menos implican a Gendarmería. Confuso, dudoso, contradictorio. Hay datos que involucran a Gendarmería. Esto nos demuestra que hemos perdido un montón de tiempo, que había que ir por Gendarmería, investigarlos, apartarlos, los peritajes, lo que significan, no sé, los teléfonos, todos los datos que se vienen aportando desde el día en que se denunció la desaparición de Maldonado. Algunos no son inmediatos, los teléfonos viste tarde, la todo lo que tarda. quieran, pero que había que ir y al menos investigar, no culpar, investigar. Pero por eso digo, la pérdida de tiempo, no solamente de Otranto, sino también de Patricia Bullrich, que se ha negado sistemáticamente a ir por Gendarmería. De hecho, quiero resaltar una frase de 2 renglones de todo lo que fue su exposición en el Senado, cuando dijo, no voy a hacer la injusticia de querer tirar un gendarme por la ventana. Prefiero como ministra asumir la responsabilidad y dejar que la justicia investigue. Creo que ya la responsabilidad la tiene Patricia Bullrich, que debió haber dejado su cargo hace mucho tiempo y que creo que ya es momento, por incapaz y por haberse equivocado ferozmente en esta investigación como se lo solicitó desde el minuto inicial. Responsabilidad de la ministra haber demorado tanto tiempo, que ya hemos perdido tanto tiempo, cuando ahora está demostrado, al menos que algo tenía que... No sé qué, pero hay algo que la Gendarmería nos está escondiendo todo. Pero Patricia Bullrich cuenta con el respaldo de Macri. El está bien, punto que no le voy a pedir la renuncia al presidente. Macri respaldó desde un primer momento. Se equivocaron y debe asumir la responsabilidad como tal. Pareciera como que se hubiese exigido en otro gobierno, todos los periodistas
que actualmente ahora opinan a favor de este Ahora, gobierno. de Se hubiese todas solicitado maneras, al hasta el kirchnerismo eso. momento siguen pensando, no estoy diciendo que no crean que algún gendarme pasó, pero siguen resguardando a nivel oficial a la gendarmería institución. Lo siguen haciendo, se siguen equivocando. Pero perdón, y lo presento a Rubén. Está mal porque si tenemos implicados 3, 4, 5, 6, 7, ¿es la gendarmería o son Apartar a los que 7 sea, Pablo, gendarmes? 10, 20, 30, Porque 40. nosotros decimos, hay 30% de policía de la provincia que están en el delito. No es toda la policía de la provincia de Buenos Yo creo que Aires. si hay alguien que tiene que estar muy enojado en este momento es el señor Mauricio Macri. Porque el gobierno en este caso se apartó de un esquema que vino siguiendo en otras cuestiones, que es preventivamente esterilizar la zona, remover al que estaba en duda y después se dio el lujo de volverlo a traer. Como hace Vidal. En este caso, como hace Vidal. Bueno, en este caso, Macri cree, y hasta esta misma semana lo siguió creyendo, como dice Liliana, cree en lo que le están diciendo, lo voy a decir de una manera brutal, se come la acusación de desaparición forzada por creer esto, porque la acusación de desaparición forzada es que una fuerza. viene porque bancan a una fuerza en donde si hubieran tomado una medida al principio en el gobierno no se lo hubiera tenido que comer esta acusación y no toman esa medida que era, era muy simple, era que la ministra llamara al jefe de gendarmería y dijera ¿cuántos fueron los que estuvieron en operativo? ¿20, 30, 40? Separados. Todos. A un hotel, No lo hizo, a un hotel arrancó todos y se quedan ahí. Pero no hicieron nada respecto a eso. Y también mintió con Nocetti. Dijo que había pasado a saludar. Lo que pasa es que No se siente. Hago una pregunta. Porque una cosa es llamar a Otero y decirle quiénes estuvieron allí o quiénes no. Y otra cosa es, ante el primer problema, Macri decir, che, separemos a Bullrich y después vuelve. Hay un piquito de inflación, che, saquemos al ministro de Economía. No, a Bullrich no. Es una Confianza en tu medida, ministro. es lo que decía recién Brancatelli. Es lo mismo que hace María Eugenia Vidal con la policía. ¿Cuántos fueron? 40, bueno, preventivamente los 40 a su casa. A un hotel, a donde quieras. A investigar. Después van volviendo, de a 3, de a 4. Ahora, el problema que tiene Mauricio Macri es que se encuentra 48, 52 días después con que le empiezan a aparecer una cantidad de cruces. Se les advirtió, se le advirtió hace muchos días. Vos fijate que los propios cruces demuestran que acá no hubo una connivencia de la gendarmería. Son cruces que, si son ciertos, son encubriéndose entre agentes de gendarmería. Pero el gobierno hubiera salido mucho más El problema de inteligente. que no sirve la hipótesis del gendarme suelto, de que acá lo que es evidente es que ha habido un encubrimiento y que se han tapado entre ellos. Y además el problema, la carátula de desaparición forzada lo que establece no es solo que la gendarmería interviene, o cualquier agente gubernamental, sino que hay un encubrimiento por parte del Estado. Claro. Y es lo que la ministra hace cuando dice desde el día 1 de agosto, yo confío en la gendarmería. ¿Cuántas veces la vimos en los medios diciendo yo confío en la gendarmería? Hasta ayer también Garabano diciendo no hay que remover a Otranto. Han apostado por los encubridores. Yo escucho a Vidal que dice yo confío en la provincia, en la policía y saco a los malos. No es que toda la policía es un escándalo, o en la ciudad toda la policía es un escándalo. Si no tenemos que caso, como todo cuerpo de seguridad, puede tener comportamientos corporativos. ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos gendarmes hay en Argentina? Claro, el ministro por ahí, Banossi, que fue ministro, ¿cuál sería el procedimiento para eludir estos comportamientos corporativos? Porque a mí me parece desde la lógica, no se puede permitir que la gendarmería se investigue a sí mismo, siendo que puede haber cuestiones, algunos implicados. ¿Qué podría haber hecho el gobierno para eso, para impedir que la gendarmería se investigue a sí mismo? No hubo reflejos. No defenderla públicamente. Si hay algo que le falla a este gobierno es que no tiene reflejos en los temas institucionales. De entrada tenía la impresión de que era un problema institucional. De entrada había que hacer lo que acaba de decir Rabanal recién. Es decir, había que apartar en el lugar que sea e interrogar uno por uno a todos ellos hasta descubrir a ver si había contradicciones, hacer un careo, en fin, avanzar ya desde el primer día. Jorge, perdón, se acaban de enterar 40 días después que 6 tipos habían pedido licencia. 6 de los involucrados se habían ido de licencia y no lo decían. Datos que no son fundamentales. Por ejemplo, escuché hoy el dato de cuál era la temperatura del agua del río Chubut ese día. Sí, y que Maldonado sabía nadar o no sabía nadar. Yo creo que nos tenemos que decir todos la verdad, porque si empezamos a especular porque esto nos trae un votito más o menos, en todos lados. Déjame decir una cosa. Y ya sumo a Pichetto, que habló de este tema y trajo mucha polémica. Sí, que dijo que eran como los montoneros, sí. ¿no? No, digo, los mapuches. Los mapuches. El que tomó la decisión
de bancar a la Gendarmería indefinidamente, de jugársela al principio, no fue Patricia Bullrich, fue Mauricio Macri. Sí. Y ellos se dieron cuenta del error que cometieron. No, de hecho, si vos recordás, en las primeras semanas, Bullrich hablaba en todos lados y después a Patricia Bullrich la corren y empieza a hablar Germán Garabano, que yo ahí no coincido con Manuela, en un tono mucho más moderado, ya diciendo puede ser cualquier hipótesis, al punto que Abruj en un momento dice, y también se corrige, dice, la primera hipótesis es la Gendarmería. Ahora, ¿qué impacto electoral puede tener esto? El gobierno también analizan esto. Es feo hablar de esto en el medio de la desaparición de Santiago Maldonado. Pero ellos con Roberto Zapata, viste que Durán Barba tiene un encuestador. Un encuestador español, ¿no? Se llama Zapata. Zapata mandó a hacer 10 si no gana Macri la empata. 10 focus group sobre el tema Maldonado. Y la conclusión a la que llegan es que el tema se instaló, ¿dónde? En el círculo rojo, en el periodismo, en el sindicalismo, en la justicia, en la gente que está recontrainformada, en los portales, pero que la gente de a pie, la que todos los días tiene los problemas del bondi, del tren, del colectivo, de la inseguridad, no se metió el caso Santiago Maldonado. Por eso ellos creen que no va a tener impacto electoral. Es gravísimo el tema desde el punto de vista institucional porque hay una persona desaparecida, pero en el gobierno consideran que no va a impactar electoralmente. Pichetto, lo sumamos. Pichetto recargado, atención, habló de una reconciliación con las Fuerzas Armadas y habló también de una palabra como la de montonero, igual mapuche. Polémica. El ángel siente que nos espera un futuro apocalíptico y cree que la única forma de evitarlo es recuperando algunas discusiones del pasado. Grupo violento, yo denomino preinsurreccionales, han definido un territorio propio. Eso no es tolerable desde el punto de vista de la institucionalidad y de la soberanía argentina. ¿Cómo no se va a poder ingresar dentro del territorio argentino con fuerza de seguridad, con la ley y con la justicia? Miguel Ángel Pichetto ataca de nuevo. Yo creo que Macri no es una dictadura, creo que este es un gobierno democrático, tiene un perfil ideológico, saben de qué se trata hoy el proceso económico y social y fundamentalmente saben cómo se ganan elecciones. El peor error que puede hacer el peronismo es subestimar al gobierno. Ayer hubo una reunión secreta, Pichetto y a todos los legisladores que están dentro del Parlamento, a todos los peronistas. Se hizo en el Hotel Castelar. La intención es marcarle la cancha a Cristina Fernández de Kirchner, aislarla del Senado. Bueno, Pichetto se metió en el tema Maldonado, pero también marca territorio, se lo marcó a Cristina y muchos están esperando el 23 de octubre, de acuerdo a los resultados, lo que viene. Absolutamente, esa es la clave, ¿no? Pichetto se va a convertir, y de hecho ya lo es, en una figura central para Cambiemos dentro del Senado. Él es el jefe del bloque del Frente para la Victoria en el Senado, ya lo es, y es un aliado estratégico de Cambiemos en muchas oportunidades. La elección del 23 de octubre va a ser clave para, si el gobierno ratifica los números que tiene y gana, allí ellos saben que con Cristina en el Senado, compartiendo con Pichetto, es un bloque que se fractura, y Pichetto tiene un rol muy importante porque el gobierno tiene expectativa en 2 o 3 cuestiones clave. Primero, Consejo de la Magistratura. Sí. Segundo, tema Gils Carbó. Entonces ahí están conversando de manera muy fluida y Pichetto jugando en favor del gobierno en esos temas tan importantes. Pichetto marca territorio, después veremos qué pasa, ¿no? Sí, déjame de cualquier manera decir que cuanto mínimo la frase de Pichetto acerca de los mapuches como un grupo prerevolucionario es cuanto mínimo desafortunada. A ver, por lo que uno ha visto de las acciones del grupo RAM, por lo que uno ha visto en las imágenes del corte de ruta, yo te puedo asegurar que este grupo, por lo pronto este grupo, que es el que se nos presenta como el grupo ultraviolento, es mucho menos violento que cualquier barra brava, pero ya no de Boca o de River. Estamos hablando de la de Almirante Brown, de cualquier equipo de ascenso que cometen mucho más delitos y muchas más víctimas fatales que este grupo. Yo no digo que no haya que perseguir los delitos que cometan, hay que perseguirlos con el imperio de la ley, judicializarlos y si es pasible de ir a prisión, que vayan a prisión. Pero la verdad es que nos están dando una idea de este grupo mapuche como si fuera de una alta peligrosidad. No, pero menos peligroso que ¿sabés qué me parece? Creo que hay que diferenciar la comunidad mapuche del grupo RAM, que tiene además documentos muy violentos, como que empiezan a negar
la nacionalidad misma de la Argentina. Clara, y además, si vos marcás los hechos violentos que se conocen públicamente que ha cometido el RAM, yo te puedo asegurar que te doy la de cualquier barra brava del ascenso. Bueno, pero ese es otro problema. Hay un desconocimiento brutal de la cultura mapuche. Tiene un respeto por la vida que no tiene ningún otro sector de la sociedad que yo conozca. Hay que realmente conocer un poco más. Es una cuestión cultural, el respeto por la vida es sagrada para los mapuches. A mí me asusta ver lo que dice Pichetto y ver un montón de campañas porque me resultan... No, estoy hablando de la cultura mapuche en general porque si no se lo iguala con la RAM, un montón de cosas que ni siquiera ellos identifican. No, una simple idea. Lo que están es que están fomentando una campaña racista contra el mapuche, si no hay que tener responsabilidad. Porque estos mapuche que están vinculados a la FARC, que son terroristas, que son montoneros, están diciendo unas cosas bestiales. No te digo por lo que digo por lo que dice Pichetto, digo por lo que dice Pichetto, digo que tengamos mucha responsabilidad. Unos de otros. Estoy separando. Ahora, si vos lees algunos documentos, tienen contenidos violentos. Y yo separo a la comunidad mapuche, y coincido con vos en la descripción, de este grupo minoritario que no tiene nada de angelical, como vos lo querés plantear. ¿Sabés lo que embarró todo? No digo angelical, pero el grupo que estaba ahí el 31, el 1 de agosto, el pull-off, a la gente a la que le quemaron las casas la semana pasada, a los que los maniataron durante 12 horas mientras hacían toda la riqueza, el show mediático que hizo tanto hollywoodense la semana pasada. Estamos hablando, no es otro tema, es esa gente. Y estamos diciendo que esa gente la vinculamos con el terrorismo. A mí me parece que nos montamos sobre una campaña de prejuicios del otro, el negro, el del sur, está lejos. Opinión y también, más allá de los mapuches, que vos los ponés en un determinado lugar, los mapuches tienen que entender que viven en un territorio, tienen que cumplir con determinadas leyes, que no hay tierras sagradas, que si tienen que allanarse allá... No, lo de las tierras sagradas, eso la Constitución respeta las opiniones de los pueblos originarios sobre sus propias tierras. Sí, pero no que no pueden y ellos no están diciendo que no reconocen la soberanía argentina ni quieren hacer una república. No le digamos desde el momento que no den palabras en la boca del pueblo mapuche. Lo que embarró todo fue la comparación con Montoneros, o con FARC, o con ERP, o con ETA. Eso no, eso es una, con todo respeto se lo digo, a una persona de Estado como Pichetto, es un absurdo. Para mí es un absurdo. Si es un grupo violento, la RAM, no lo vamos a comparar con un grupo barra brava porque son cosas absolutamente distintas. Pero es violento, Pero ¿o no? tuvo 77 hechos delictivos en Río Negro, en Chubut, en Neuquén, incendios, usurpación de estancias, amenazas, destrucción de maquinaria, ataques a diarios, ataque a la gendarmería. Ahora, la igualación con la violencia de los 70 me parece absolutamente hay una cuestión de discurso. Hay una cuestión de discurso. Primero, Pichetto habló de RAM, no de los mapuches. Segundo, si nosotros escuchamos la entrevista a Jones Walla, él habla de que la violencia es legítima en el caso de los pueblos originarios, la violencia de los de abajo. Cita a Mao Zedong, cita a Fidel Castro, o sea, toma elementos del discurso de los grupos guerrilleros de los 70. Lo que cuestiona es la propiedad privada. Termino. Entonces, desde ese punto de vista, tienen un parentesco que además Jones Walla lo ratifica, porque él cita a Mao Zedong, él cita a Fidel Castro y habla de eso. Nada más que eso. Después, no tienen el poder de fuego de los grupos armados, claro, en su esplendor. Pero al principio, digamos, los grupos armados eran muy chiquititos también. Los grupos armados empiezan en el 70, 1970, y no tenían tanto poder de fuego. Estos son distintos, pero tienen algunos elementos. Por ejemplo, esa reivindicación que hacen de un territorio autónomo, el RAM lo hace. Ellos quieren un territorio que sea autónomo de Argentina, de Chile. O sea, aparte de Argentina, marquemos esto para que todo el mundo lo entienda. Y voy a presentar a Carlos, que vino a visitarnos hoy. Pero Walla lo dice. ¿Cómo? No dicen Perdón. eso. Pero lo escuchaste con la nata, con todo. A mí me parece que se enchastra la posición de los mapuches cuando se estoy dicen hablando ese tipo de visiones. RAM, concretamente, ¿vos lo escuchaste? Yo escucho lo que dicen los pueblos mapuches y lo bueno, y RAM, que ellos ¿qué te están parece? diciendo. Bueno, me estás preguntando, ¿querés que te conteste? Sí, bueno, déjame. RAM. Lo que te digo es, lo que ellos, hay una defensa a ultranza de la vida para la cual es sagrada, pero sí hay un cuestionamiento a la propiedad privada que entiendo que genere mucha alergia y mucha incomodidad. ¿Por qué? Ellos cuestionan la propiedad privada y cuestionan y están... La cuestionan, tienen su visión. Yo también cuestiono la propiedad privada y lo respeto muchísimo en ese punto y además hasta tengo acuerdo. Ahora, el problema que hay es que están reclamando tierras de las cuales tienen hasta papeles, tienen un montón de pruebas que son
ancestrales y que no se están respetando y que la Constitución argentina dice que hay que respetar sobre esos pueblos. Pero para charlar, para debatir, en el marco de eso se le otorgan a la Benetton. No querés contestar sobre eso. Querés hablar sobre la RAM, pero eso no es lo que está en discusión. De eso es lo que estábamos es la campaña hablando. de ensuciar lo que están Jones reclamando los Wala mapuches. es el líder de RAM. Yo no voy a ser cómplice de ensuciar ese reclamo. Vos no querés eso contestar, no querés Pichetto. hablar. No, eso es Pichetto. Vos querés hablar de agarrar y hacer cuentos, así. de política. No, Yo te no, estoy llamá a los preguntando de RAM. mapuches. Bueno, pero vos qué querés preguntar. Yo quiero A preguntar, ver. si Jones Wala, ¿vos crees que reivindica la violencia o no? Manuela, contesta No si creo, quiere. pregúntenselo a Jones Wala, Pero- yo leí su entrevista, yo no creo que reivindica la violencia sobre las personas, no lo hace. Lo único que dice es, yo tengo un reclamo, quiero que me lo escuchen, estoy preso, revientan a los mapuches, desaparecen a los mapuches, nos prenden fuego, no criminalizan, están diciendo eso. Pero no por eso podés no. quemar la trochita. Que Claro, es es lo ¿no? que ellos están diciendo. Bueno, Por pero eso- ¿sabés qué pasa? ¿Quién desapareció un pibe en el marco de un operativo represivo? ¿Los mapuches o la gendarmería? La gendarmería. ¿Quién es el violento? Perdón. Yo me pregunto, ¿quién es el violento? Tenés que condenar ambas cosas, porque Claro. si no Claro, parece... es que no son iguales, puede ser la teoría de los dos demonios para yo mí. no digo que sean Para iguales. mí no son iguales. No digo que sean iguales. Obviamente que el Estado tiene mucha mayor responsabilidad y por eso desde acá estamos marcando que Claro. el juzgado o el nuevo juez tiene que ir claramente en principio sobre Gendarmería, porque además hay muchas pruebas de que Gendarmería como mínimo mintió sobre su actuación. Ahora, de ahí a reivindicar la violencia para que sean escuchados sus reclamos, me parece que hay un No, es techo que- es que gigantesco. no sé, no me parece que sea el foco que plantean los mapuches. Plantean un reclamo y como ese reclamo jode, porque es un reclamo contra Benetton, contra la propiedad privada, para respetar a un grupo originario, como jode, nos enfocamos en la discusión de la violencia, cuando en realidad hay una discusión muy de fondo, muy grosa sobre el reclamo de los mapuches, que es hace un montón de tiempo. Entonces, la verdad que me parece que no ayuda a presentar Ahora, los quiero temas. presentar a Carlos Gurevich. Después vamos a hablar mucho de Nisman porque él le hizo una entrevista a quien fue fiscal de Argentina, colega nuestro, y lo vamos a sumar. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien, y tengo que decirte que quisiera 3 líneas. Primero, sobre lo que se comentó antes, creo que entre el caso Nisman y el caso Maldonado, a quien Sí. espero sea encontrado, se se resuelva favorablemente, hay una línea que conduce, que es todos los actores son cuestionados. En el caso Nisman, la primera... Sí, después nos metemos a pleno en Pero este te hago la caso. relación. La primera revisión que se hizo sobre el caso, la autopsia y lo que se dictaminó, Claro. ahora hay una nueva. Claro. La fiscal, hipercuestionada. Claro. La jueza que se ocupaba del tema, hipercuestionado. Sí. Y todo hay que empezar de vuelta, teniendo ya un bagaje y un contenido muy pesado dentro de la sociedad. Y acá me parece que está pasando exactamente lo mismo. Mi visión, yo no vivo en el país, lo miro desde afuera y digo, sociedad argentina, ustedes tienen que decidir. Vos vivís en Israel, ¿no? Yo vivo en Israel hace más de 40 años, voy y vengo. Vas y venís. Pero mi lugar de trabajo y mi lugar de donde yo vivo es en Israel. Y allí yo digo, decidan qué clase de justicia y qué clase de sociedad quieren tener. Y a partir de ahí, acepten y consensuen para que puedan seguir adelante, porque si no esto es un ping-pong que nunca van a terminar. Y este caso, esperemos que no haya otro, va a volver a repetirse. Constante es una constante que se da en la sociedad argentina. Uno dice A, el otro dice B y se sigue discutiendo. Pero vos sabés que hay un punto de contacto también en lo que dice Carlos. Con el caso Nisman, con porque Carlos Afonso. En Sí, una de las entrevistas que hace poco le Sí. hicieron a Facundo Jones Wala, dijo que naturalmente el gobierno de Macri era un gobierno neoliberal, que era un gobierno fascista y que era un gobierno sionista. Y dijo que las acciones del gobierno de Mauricio Macri eran tan genocidas como el genocidio que hace Israel sobre el pueblo palestino. Digamos que todo se... Quisiera comentar sobre eso. Comente. Lo primero es que yo le preguntaría a Jones Wala si sabe dónde queda Sion, para decir que Macri es sionista. No debe tener mucha idea. No. Lo segundo, un genocidio. Yo declararía el genocidio al Holocausto, donde 6 millones de personas por ser judías fueron asesinadas. Y el conflicto palestino, yo quisiera comentar, me suena tan familiar. Hay un reclamo territorial de un grupo que dice, esta tierra es mía. Y quizás no todos los que reclaman lo hacen de manera violenta, pero hay grupitos que se proclaman la avanzada, los que van a conseguir, utilizando la fuerza, el objetivo. Ahora yo me pregunto, ahora estamos hablando de que en Chile quemaron camiones, que han quemado aquí una trochita. Bueno, murió una persona. ¿Cuál va a ser la respuesta de la sociedad argentina cuando, espero no estar dando buenas ideas, alguien se suba a una camioneta y se pasee por la 9 de julio atropellando 20 personas? ¿Son más violentos, menos violentos?
Cuando depende. alguno se ponga un chaleco con explosivos y grite pull off, liberación, Macri, traición, y se explote. Depende Depende, mirá, tal como hasta ahora va a Sí. ser depende de donde Claro. esté del lado de la brecha. Claro. Los que están con Cristina van a decir, y bueno, los otros empezaron primero. Y los que están con Macri van a condenar. Y al revés también. Nisman, horas decisivas, la pericia de la Gendarmería de por medio, la familia, la querella, lo que pasó esa noche, aquel 18 de enero, en ese misterioso departamento en Puerto Madero. ¿Quién podrá acomodar correctamente todas las piezas? El rompecabezas Nisman. Después de más de 2 años y medio de la muerte del fiscal, la pericia de la Gendarmería genera una conmoción en la sociedad por el giro inesperado que le daría a la investigación. A Nisman lo asesinaron. Acaba de entregar Gendarmería el informe al fiscal Tayano, estamos hablando del caso Nisman. En la cual afirma que a Nisman lo asesinaron. En el baño había 3 personas, lo sedaron con ketamina, lo arrodillaron y le pegaron un tiro. ¿Quiénes son los sospechosos de haber matado a Nisman? Uno posible es Lago Marcino. Lago Marcino va rumbo a una indagatoria. Lago Marcino ahora tiene custodia. Pero mientras esta persona no esté imputada, ¿puede entrar y salir del país? La Corte Suprema de Justicia emitió un comunicado en el que aclara que no han realizado actividad pericial alguna con relación a los hechos que rodean la muerte del fiscal Alberto Nisman. El tema es complejo, ¿por qué? Porque la pericia de la querella dice en realidad, Antonio, que fue una persona. La Gendarmería habla de la intervención de 2 personas. Y después la pericia, que hasta ahora se venía conociendo, no daba un cuadro de que hubiese una persona dentro del departamento. Descubren que cada vez son más las llamadas que hubo el día de la muerte de Nisman. Estos señores que eran los jefes del espionaje en ese momento. Mira, Estiuso, Pocino, Massino y Milani. Hubo cientos de llamados entre ellos. Carrió dijo que quien mató a Nisman fue el gobierno de Cristina Kirchner. Me parece un disparate, es una inmensa bomba de humo para ocultar a Santiago Maldonado. Germán Garabano dijo, préstenle atención lo que dice Carrió porque no se equivoca en este tema. Hay una sospecha generalizada de que algo vinculado con el gobierno anterior puede haber habido, en el sentido de que el fiscal iba a denunciar al gobierno, digamos, ¿no? Y muere el asesinado el día anterior. Claudio, te quiero pedir detalles, porque más allá que algunos creen, otros no creen, y cada uno elige su informe y su perito para decir estoy de acuerdo o no, algo pasó. Hay muchos llamados hasta que la mamá de Nisman entra al departamento. El charco brutal de sangre tiene que ver porque el fiscal agonizó. Esto lo explican los médicos. Cuando el corazón sigue bombeando, uno pierde sangre. Si el corazón deja de funcionar, no sale más sangre. Y adentro de ese departamento se produjeron cosas muy raras. Y después vamos a hablar de Lago Marcino. Porque también es llamativo que Lago Marcino llevó el arma con la cual se mató. ¿Cómo sabía el que supuestamente lo mató que había un arma en la casa? Es todo muy confuso. ¿Claudio? Empecemos por la mañana, Dale. si querés, porque hoy lo que ocurrió fue que finalmente, como se esperaba, se entregó a eso de las 11:30 de la mañana en manos del juez Tayano, del fiscal Tayano, Eduardo Tayano, perdón, 2 cuerpos con unas 450, 500 hojas y unos DVDs con las imágenes de lo que se trabajó en el Departamento de Criminalística de la Gendarmería, que está en el edificio Centinela, donde se reconstruyó de alguna forma el baño de Le Parc, donde vivía Nisman. Lo que se hizo fue una recreación ahí, porque el fiscal quiere hacer después de esto, de estudiar, analizar este informe, que le entregaron esta mañana, una reconstrucción, él otra vez, in situ en el departamento de Le Parc, que ahora está alquilado a otras personas. Pero no nos adelantemos. ¿Qué es lo que ocurrió hoy? No se completó el paso final, que era cerremos este trabajo, este análisis, esta pericia, porque falta el dictamen disidente de los representantes de Diego Lago Marcino, justamente, que no comparten esta conclusión sobre la que hablamos largamente, podemos repetir. Se descubrió que, o se investigó, se halló que el fiscal Nisman fue asesinado por 2 personas. La imagen de asesinado a sangre fría es porque no pudo ni defenderse siquiera. El tema de la ketamina. Exactamente. Huellas. La ketamina es muy fuerte porque, recordá, y por eso el comunicado tan sugestivo de la Corte Suprema de ayer, en la autopsia que hizo el cuerpo médico forense, que depende administrativamente de la Corte Suprema, pero no funcionalmente, o sea, no le preguntan a los jueces de la Corte qué tienen que hacer, o los jueces le dicen tienen que hacer tal cosa, sino que es un árbol administrativo.
Cuerpo Médico Forense, recordemos, hizo aquella cuestionada pericia en la mañana del 20 de enero del año 2015, a las 8 de la mañana. Habían encontrado la noche anterior el cuerpo, una autopsia bastante incompleta que la jueza Arroyo Salgado desde Europa había dicho no lo toquen, no lo toquen. Cuando volvió ya estaba todo terminado. Todo cambiado, todo no había tocado. audio, recordás, todo Sí. eso muy cuestionado. Y después hubo una junta médica. Ahí ya te voy a decir un detalle que el otro día quería comentar y se escapó. Ese mismo 20 o 21 de enero, apenas no habían pasado 72 horas del hallazgo de Nisman, la fiscal Fein dice, la gente del Cuerpo Médico Forense dice que para ellos esto fue un suicidio. Entre las cosas que dijo Fein, aquellos primeros días, recuerdan Sí, ustedes, cuando que la se quería ir de conocimos, vacaciones, que se iba a ir en el crucero, que lo Sí. suspendió, etcétera, etcétera. El decano del Cuerpo Médico Forense, Roberto Godoy, que después fue quien condujo la junta médica que también fue cuestionada en junio del 2015, tan cuestionada que ni la propia Fein dijo fue un suicidio, nunca lo dijo en el expediente, dio vueltas, no caminamos hacia ningún lado, pero recordá, porque si no hubiera dicho, señores, acá me dicen que fue un suicidio, Y a otra todo el mundo cosa, a su casa. a otra cosa. Lo que dijo Godoy fue una aclaración que está, el facsímil lo tengo acá en el teléfono, después lo podemos ver, no creo que haga falta, pero el tipo dice, guarda que yo no dije que excluía la posibilidad de que no hubiera sido un suicidio. Viste que hablan con doble negación. Que al Sí, final no sabe cómo es. y lo van negando. Rubén, el hecho de el entrecruzamiento de tantos llamados, entre ellos estaba ¿quién? Milani, Massino. Estiuso, Minio, uno de los custodios de Nisman. uno de los custodios, que la verdad la custodia, uno dice, ¿dónde Berni. estaba o qué estaba Sergio haciendo Berni. o cómo fue esto? El fiscal Eso no es muy Cornelio. llamativo porque había gente muy poderosa hablando un domingo, ¿fue esto? Domingo Sí. de A la enero, madrugada. de muchas Fue el vacaciones. En realidad fue el 17, Madrugada del lunes, perdón. Claro. Madrugada del 17 de lunes. enero. Claro, o sea, 17 de enero. Pero es la noche del, supuestamente, mucha actividad la mañana del domingo, el día domingo, hasta que entra la madre de Nisman al departamento del Sí, Cerrajero. En realidad es un estallido de tráfico de llamadas. Y Claro. esto está totalmente medido. Antes de que se supiera que había muerto Nisman. Claro, ¿por qué esta gente te llamaba tanto? Fue Porque antes. cuando En la realidad- madre entró al departamento, se cortaba la llamada. Porque Nisman estaba muerto y Se- hubo un tráfico Y se gigantesco descubrió. de llamadas. Sí, está todo medido. Y viste que siempre tenemos que investigar a los investigadores, Claro, porque desconfiamos de ellos. sí. Y además una pregunta, ¿cómo puede ser, esto nos lo decía ayer un perito, que en el primer peritaje del cuerpo de Nisman no hubieran detectado una fractura de nariz? De la cara, claro. Es imposible. Pero me dejaron Eso está una confirmado, cosita que está clara. fracturado. Sí, y Ese- voy con Carlos, que le hizo una entrevista poco tiempo antes de morir. Esa explosión de llamadas de la que habla Rabanal Sí. sucedió 17, 18, 19 horas del 17 de enero. Claro, Antes, antes. porque salió la data de muerte en este Claro. informe, siguiendo el informe de la Gendarmería, que no es la verdad Pero, relevada. ¿qué significa? ¿Que ya revelada. estaba muerto y se estaban llamando? No, antes. Antes. Entre Fernando Pocino, que era un hombre de la CIDE de Cristina en ese momento, Milani, que era el jefe del ejército de Cristina, Estiuso, llamados entre ellos, ¿sí? Minio, que es uno de los custodios de Nisman, que tuvo muchas contradicciones en su declaración, Alberto Massino, el director de análisis de la CIDE kirchnerista, y Paco Larcher, Claro. otro hombre de la CIDE. La data de muerte, según este informe, que ahora tiene en sus manos el fiscal Tayano, es que murió Nisman casi 30 horas antes del inicio de la autopsia. La autopsia comenzó a las 8:27 de la mañana del lunes 19 de enero de 2015. Es decir, aproximadamente a las 2 de la madrugada del domingo podría haber muerto Nisman. Exacto. Pero se abre una ventana de Se la abre una muerte porque ventana. no es fijo, de 6 horas, y eso, Cierro, Sí. complicaría a Lagomarcino. Claro. Porque Lagomarcino se va a las 20:10 horas del día A las anterior. 8 y 10 de la Claro. noche. Ahora vamos a meternos también en la situación de Lago Marcino y qué es lo que pasa con relación al gobierno anterior. Carlos, ¿cuándo lo entrevistaste a Nisman? Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Nisman en noviembre del 2013, que es un año y pico antes de lo que aconteció. Ujú. Yo vine interesado por la firma del memorándum que él había dictaminado que es inconstitucional. Sí. Tuve una entrevista de unos 40 minutos Ujú. donde se extendió ampliamente sobre toda la investigación de la causa AMIA. Y hay un detalle que a mí me llamó mucho la atención cuando estábamos haciendo el backstage, preparándonos, que son las imágenes que estamos viendo. Sí. En determinado momento yo mencioné el nombre de Alreda. Nisman, así como si tuviera de la computadora, sacó, Alreda, que estaba en la Triple Frontera, en la dirección tal y cual, que tal y cual día llamó por teléfono. Lo viste empapado. Pero me sorprendió Claro. la velocidad con que pudo sacar toda la data cuando yo dije un solo nombre. Un solo dato. Y más allá de todas las pericias que estamos escuchando, la de Gendarmería,
la querella donde dicen, si no fuera por la mujer, Arroyo Salgado que contrató un Dream Team y ella es jueza, tal vez los pasaban por arriba. ¿Vos qué sentís? ¿Qué pasó? Mira, yo creo que hay algo que es indiscutible. La física es la misma aquí y en cualquier otra galaxia. Si un arma cuando se dispara deja marcas de 3 distintos químicos y vos repetís la prueba durante 10 veces y las 10 veces ocurre lo mismo y te fijas en la mano del fiscal Nisman y ahí no están esas marcas, es porque él no pudo haberse disparado solo. Ajá. Yo creo que el resto es discutible, es interpretable, pero hay algo que es muy simple. 1 más 1 es 2 y en este caso falta algo. Falta algo que a mí me dice, tiene que haber habido otra persona en el lugar para que quizás que parezca un suicidio, pero fue un homicidio. Un homicidio. Andy, ¿cómo lo sentís de tu lado? Porque Carrió hizo declaraciones, Carrió directamente acusa al gobierno anterior, volvimos a la campaña, pero ella fue muy contundente con su declaración. Y ya hablamos de Lago Marcino, porque es un rol muy Pablo, lo que especial. creo es que lo que cruza todo esto es la búsqueda de la verdad o el compromiso de la búsqueda de la verdad en cada una de las cosas que están pasando, ¿no? Y lo conecto con cosas que no tienen que ver con asesinatos o con desapariciones. Es cuántos años venimos de un contexto en donde la verdad no era un objetivo, en un montón de dimensiones. Está bien, pero sobre Nisman, digamos. No, pero si por hablamos de la supuesto, verdad, bueno, pero sobre Nisman, ¿qué opinás? Yo creo que hay que esperar y hay que confiar en que se encuentre la verdad. Yo creo Sí, que ahora... pero ¿tenés alguna opinión o no? No tengo una opinión formada. Bueno. Yo soy cauto y quiero esperar a ver qué es lo que las pericias determinan. Veo una pericia un día, veo otra pericia otro día, empezamos Esta a cuestionar. no te convence. Yo, después de ver que cada pericia reemplaza a la anterior, soy cauto y quiero esperar a ver qué pasa. Es que, Renato, ¿cómo nos convencemos? No tenemos la más mínima idea nosotros bueno, más allá de nuestra presunción. Uno espera que un candidato Lógico. oficialista te diga algo más de lo que puedo decir yo, digamos, bueno, algo más... más contundente y no tanto pensando a ver si para mí ganamos está perfecto un voto, que ¿no? no lo haga. Digamos, ¿no? ¿Por qué tendría que ser? Perdón, Diego. No, que para mí está perfecto que sea cauto. Al contrario, no politizar esto, que no porque esté en campaña o que sea un candidato tenga que decir algo que le vaya a sacar ventaja o beneficio. Para Me parece nada. muy prudente Estoy y sobre diciendo todo... otra cosa, lo que yo no veo- estás escuchando bien, pero si te concentrás, ya sé que es viernes, si te concentrás en lo que digo... No subestimes ni agrede dejémoslo a él, necesariamente. él es el... Pero perdón, en buen tono, ¿qué es lo que está decís bien. vos que Diego interpretó mal? Yo digo... Porque no que- tiene una obligación de decir, para no. mí es homicidio, para mí es suicidio o es suicidio inducido. No, yo creo que la campaña lo que hace con Sí. los candidatos es que desarrollen un discurso totalmente homogéneo en la perspectiva de cuánto conviene hablar sobre los temas que le interesan al que está Bueno, pero ya Diego escuchando. plantea que no hay un aprovechamiento, Bueno, yo porque estoy si no se diciendo- subiría a lo que dice al Carrió. revés. Yo estoy diciendo que en general los candidatos tienden a aprovechar los temas desde el punto de vista político-electoral. Que uno, ante semejante caso, que puede ser un asesinato o un suicidio del fiscal más importante de la República, uno espera, yo espero de un político que es el que maneja Pablo, poder, que el que ahora, tiene, perdón, que el que tiene más independientemente de- información. ¿Te parece mal que dé mi opinión? No, yo a ver, espero una opinión un poquito más completa Andy, contundente. completa Nada Andy más. y completa Diego. Andy. Me parece irónico que tenga que yo tener una posición tomada sobre un Una tema. opinión. Cuando No. la Algo. opinión que tengo es que estamos en camino a buscar la verdad. Que después de muchísimos años, donde la verdad no era importante, ahora la verdad se empieza a priorizar y empiezan a aparecer un montón de cosas. Lo que no sé es cuántas más van a aparecer hasta que lleguemos a una conclusión. Diego. Yo quisiera consultarle Sí, a Andy hablando- Barzola, brevemente. Una cosita ya te doy, Diego. Sí, Llegado perdón. el caso que esta pericia sea la definitiva y se determine que fue un homicidio, ¿para vos eso sería aceptable o tendríamos que pedir una investigación acerca de la pericia para ver si es cierto lo que O sea, vos dijeron? aceptás lo que diga la justicia. Yo acepto lo que diga la justicia, porque Perfecto. eso es parte de la esencia de la división de poderes. Perfecto. Diego. Hablando estrictamente del caso, sin ningunear, maltratar ni agredir a nadie, como corresponde cada uno decir lo que siente y lo que piensa, creo que es positivo que no se politice, como han solicitado con el caso Santiago Maldonado, como está haciendo Carrió, como lo ha hecho permanentemente, ya que existen tantos datos, como dijimos, o información de un lado, del otro, que la justicia tenga la libertad absoluta, la celeridad, que es lo que reclamamos todos, que se resuelva rápidamente, que lleguemos a la verdad. Y sí digo que es importante que un candidato, en vez de emitir una opinión que vaya a tal vez Claro, que permitirle no ganar lleve algún agua voto, para su que orilla. sea cauto y que no lo politice. Exacto. Eso es simplemente lo que muchos sienten. Exacto. Es que se Siendo sepa la algo que verdad. dice Sí, vengo a esta mesa con ustedes dos. Sí. Siendo lo que dice Diego A de ver. la politización. Me parece que Carrió juega muy fuerte
cuando dice el gobierno anterior tiene que ver directamente con la muerte de Nisman. Eso es gravísimo. Lo que hablando, me parece claramente, de Milani. Ella Sí. siempre habló de Milani. Con fuerza siempre Milani. fue para ese punto. Entonces, eso es fuerte y habrá que esperar. Hay algo que es inevitable, ineludible, y es que aún después, a mí siempre me llamó esto la atención del gobierno anterior, no digo que mandaron a matar, eso no. Digo que aún después de muerto, seguían diciendo barbaridades de Nisman. Es más, se incrementó la campaña. Yo recuerdo a Aníbal Fernández diciendo turro, pagaba ñoquis, se pagaba minitas. Prostitutas. La madre no respetó el duelo. Si yo fuera la jueza Palmagini, tenés razón. la pondría presa a la madre porque no respetó el duelo judío. Le inventaron un romance con Recuerdo el portal Infojus, que era una página oficial del Ministerio de Justicia, que mintió y dijo que Nisman estaba borracho. Recuerdo el senador, esto no se lo van a olvidar, el senador Cabral, del Frente para Victoria, dijo, a Nisman lo mató el novio Lagomarsino. Y Cristina dijo en un discurso por cadena nacional, Nisman estaba financiado por los fondos buitre. Entonces, que Carrió diga eso es muy fuerte. Lo que es verdad es que aún después de muerto, el gobierno anterior siguió masacrando a Nisman, que no se podía defender. Yo defiendo a Carrió porque si la pericia de la Gendarmería concluye que fue un asesinato, evidentemente a alguien lo asesinó. Obviamente. Macri no podía ser. Macri no era. ¿Quién era? Si todo lo que pasó después y lo que pasó antes, es lógico lo de Carrió diciendo lo asesinó el gobierno de Cristina Kirchner. ¿Qué otra cosa? Me parece que lo de Carrió tiene una lógica cristalina desde su punto va de vista. directamente ahí. Carlos, ¿para vos lo asesinaron? Para mí, sin duda, este es un asesinato. ¿Y quién? Porque acá plantea Reato un tema. Y Carrió, estoy diciendo que Carrió tiene su lógica. Nada más. Yo comentaba en una emisión anterior un caso muy similar que hubo en Inglaterra, que es el caso de David Kelly, que era un investigador de armas de destrucción masiva que fue enviado a Irak y que cuando regresó se filtró la información de que él no descubrió armas en Irak. Por lo tanto, Tony Blair e Inglaterra envió a sus tropas a morir y millones de pounds fueron tirados a la basura porque no encontraron las armas de destrucción masiva. Fue convocado al Parlamento y ahí fue atacado con los tapones de punta. Al día siguiente, este buen hombre, luego de escribirse unos mails con gente de su amistad, donde decía, hay personajes muy oscuros alrededor mío, pero estoy contento, voy a volver a Bagdad a mi trabajo, mi hija se casa, voy a estar con ella, salió a caminar y no volvió. Y lo encontraron bajo un árbol, muerto, con las venas cortadas, y un paquete de un familiar de la ketamina que seguramente le habrán dado porque él nunca tomó en su vida ese vos preguntaste remedio. por Lagomarsino, ¿no? Sí, ¿sabes por qué lo pregunto, Débora? Porque digo, ¿cuál es la responsabilidad? Este tipo entra, ¿a qué hora? A las 8 de la noche, supuestamente el último que lo ve con el arma. 8 y 10. Según su testimonio, Recordá que acá tenemos una sola versión. Que las cámaras de seguridad, Sale 8 y 10. Las cámaras de seguridad de la Panamericana, Sí. él vive en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, lo detectan ya llegando a su casa después de las 8 de la noche. De modo que eso es verdad, verosímil y comprobable. El punto es que el relato de Lagomarsino respecto de que él es quien lleva el arma, que la lleva a pedido de Nisman, etcétera, es solo la versión que da él, incontrastable, porque Nisman no está para decir si eso es cierto Que le pidió o no. por seguridad con las hijas, ¿no? Realmente No sé. inverosímil en la Argentina es que en una investigación de esta envergadura haya sido citado una testimonial que nunca se le haya hecho ninguna restricción, no tiene ninguna imputación en la causa, ninguna restricción para salir del país eventualmente, y que hoy se publique en los medios, a mí eso sí me pareció realmente temerario, que sobre Lagomarsino y una suerte de custodia liviana, que el propio gobierno... Una vigilancia, que una no es lo mismo. vigilancia, Porque una custodia vigilancia. sería que un juez Una ordena vigilancia, que tenés lo razón. protejan. Pero me no que lo parece vigilen. que filtrar esa información es un poco complejo, porque si vos estás filtrando que sobre Lagomarsino, quien hoy está más sospechado que antes por esta pericia, que van a monitorear si eventualmente sacar algún pasaje al exterior, esas cosas no debieran decirse, a punto tal que la doctora Arroyo Salgado y los abogados de la defensores, ¿no es cierto?, de las hijas de Nisman, vos fíjate que todavía no han hablado. ¿Por qué? Porque la pericia de Gendarmería se presentó hoy al mediodía. Solo se dio vista a la fiscal. Las partes todavía no la pudieron ver y analizarla en su totalidad. Por eso van a esperar las próximas 24 o 48 horas para poder hablar respecto del tema. Pero hago una pregunta.